Ok, queridos y apreciados hermanos, estoy abriendo un canal que lo he llamado Tinta Teológica. Vamos a empezar a darle un poquito más como de formalidad y sobre todo en ese fondo ahí que he colocado. El diseño lo hice con inteligencia artificial, Photoshop y 3 aplicaciones diferentes para los que, bueno, para los que le puedan interesar cómo logré ese fondo. Yo voy a trabajar como puse en el título, ¿no? Respuestas a un conversatorio, tomando en cuenta el diálogo bien bonito que se formó entre algunos hermanos en la última publicación que coloqué con relación al calvinismo, ¿no? Voy a empezar como de arriba para abajo. Mi hermano Álvaro Jesús de Colombia, tremendo amigo de hace muchos años, me dice: hermano Luis, saludos y bendiciones de Colombia. Podríamos pensar que esa doctrina de alguna manera guió el tan nefasto destino manifiesto de los Estados Unidos. Gracias, hermano. Bueno, los que llegaron a Estados Unidos, creo que se llama Pilgrim, aquel barco famoso. Perdóname. No. Repito. Los primeros que llegaron a Estados Unidos, producto de las persecuciones que hubo en Inglaterra, eran familias con una Biblia debajo del brazo y eran básicamente calvinistas. Posteriormente empezaron a llegar las familias católicas y se instalaron en ciertas zonas de Estados Unidos. Pero el concepto de predestinación y de una llamada es posible. No he estudiado eso con profundidad, pero es posible que los Estados Unidos se sientan como una nación elegida, ¿no? De hecho, hay corrientes evangélicas en Estados Unidos que promueven, ¿no?, una especie de misticismo con relación como una especie de elegido al presidente de los Estados Unidos, especialmente con el caso del presidente Donald Trump. Pero son posiciones pues que no puedo ir más allá de ellas, ¿no?, de estudiarlo, ¿no? Pero en general ha habido siempre una gran afinidad en sentirse elegidos, ¿no? Los gobernadores, la gente, cuando tiene mucho poder es posible, y se ha visto en la historia, gente que se ha sentido como con esa capacidad de dirigir los destinos de una nación, pero no basado digamos, sobre las leyes de gobernabilidad, de elecciones y tal, sino como una condición, como un Mesías que tiene un llamado, ¿no? Ok, vamos entonces a seguir con el resto de la explicación. Hermano y pastor Javier Pacheco, también hemos tenido oportunidades de conversar por teléfono. Él habla sobre la afectación eficaz de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que es solamente eficaz para los elegidos. Bueno, ese es el fondo calvinista. El fondo calvinista, él es un agustiniano calvinista que él cree que hay dos grupos antes de la creación de Génesis 1.1, ya se había determinado la existencia de dos grupos. Uno que iban a mostrar la justicia, mayoritario, que iba a ir al infierno, y otro grupo minoritario, que es una élite, como yo las llamo, de almas que antes de la creación fueron ya estaba previsto un destino de salvación para que luego del pecado de Adán y Eva, nuestro Padre pudiese mostrar su amor, un amor restringido, ¿no? Entonces, aunque suena teológicamente preciso, pero hay que entender de que esa precisión pierde la posición bíblica cuando la eficacia solamente se manifiesta en las almas que ya fueron salvas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la coherencia. Entonces, él vuelve otra vez, yo le escuché, él dijo, él recalcaba que no hay contradicción. Cristo murió suficientemente por todo, eficazmente por los elegidos. Sí, es calvinismo puro, es el calvinismo clásico, solo que en vocabulario o en la teología de Sproul,
lo enfoca de eso, pero no hay nada diferente. No sé si realmente Calvino lo planteó, pero es lo mismo en otra perspectiva, ¿no? Y dice, no hay nada extraordinario. Ok, después viene Alejandro del Moral, de Cuba. También hemos tenido oportunidad de hablar por teléfono. Dice, términos circundantes en una dialéctica que es tontamente aburrida y que la verdad, tratando de decir mucho, no dice nada, ¿no? Cuando me digan algo interesante o mínimo crítico decente, me avisan para intelectual. Bueno, yo pienso que esto es un tema de tiempo, donde la madurez y donde básicamente la madurez y el control de las emociones puedan dar fruto. Esto es absolutamente emocionalista. De hecho, algo decente, sí, está llamándonos indecente. Pero yo en ese tipo por ahí yo no voy, porque yo voy al tema de las ideas. Lo que sí te propongo, mi hermano Alejandro, que calcules más la inversión de tu tiempo, porque eres muy valioso. Yo he hablado contigo y realmente eres un muchacho bastante joven, extraordinariamente valioso, y espero más allá de los asuntos doctrinales que puedas tener sí una coincidencia entre el arte de enseñar o de debatir. Yo planteé en un comienzo el tema de la coherencia o de la exégesis coherente atributiva. Ninguno de ustedes tres, ni nuestro hermano Javier, ni tu persona, ni el otro hermano ahorita que no lo recuerdo, ha abordado en una tesis o una antitesis y una síntesis para demoler o llevar al absurdo la propuesta que yo he hecho, que desde el punto de vista de la coherencia atributiva o de la exégesis atributiva coherente o coherente atributiva, es imposible, a partir de los atributos de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, es imposible que Él haya planteado a toda la humanidad a través de las Escrituras que Él quiere que todos los hombres sean salvos, que Él quiere que ninguno perezca. No solamente ofrece la opción del arrepentimiento y la opción de ir a la verdad, sino que en otro versículo dice que a todos los hombres, en todo momento y en todo lugar, procedan al arrepentimiento. Si fuese verdad y pudiese prosperar esa tesis de que hay un pequeño grupo de elegidos, y yo aplico coherencia atributiva inversa y saco a partir de ese engaño los atributos del hombre o del ser que hizo ese truco, ese juego de engaño, no es ninguno de los que están establecidos, ni es el Padre, ni es el Hijo, ni el Espíritu Santo. En términos humanos, si yo digo que yo quiero que todas las personas que están seguidores de Facebook y los que tengo como amigos vayan a mi cumpleaños, pero yo en lo secreto tengo una lista que apenas 25 van a ir, ¿qué van a pensar ustedes cuando lleguen y hay una lista que ni siquiera la advertí? Todo el mundo va preparado, me traen un regalo o llegan sencillamente a compartir la comida que va a haber y demás, y de repente empiezan a preguntar, Newton Peralta no está, Cristian Montalvo no está, no puede entrar, Luis Mendoza no puede entrar, pero sí puede entrar Xavier Pacheco y sí puede entrar el resto de los calvinistas que están aquí con nosotros. Eso no es ético, eso no es honesto. Humanamente hablando, eso es un engaño. Aquellos que creyeron que por yo haber dicho que yo quería que todos fueran a la fiesta de mi cumpleaños, quedaron afuera, eso es un engaño. Ellos se van a sentir frustrados. Entonces, una declaración tan extraordinariamente importante, fíjate, por ejemplo, nosotros vemos en Efesios, aparece por lo menos 2 veces. La salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Eso es taxativo. Ahí no hay que hacer interpretaciones, ni darle la vueltica, ni buscar exégesis coherente atributiva para saber si eso es verdad o es mentira. Por supuesto, porque dice que todas las promesas en Jesús son sí, en el amén son sí, porque parte o uno de los atributos, tanto de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, como el Espíritu Santo, es que ellos son la verdad, ellos son verdad. El Espíritu Santo habla verdad, coherente a sus atributos de perfección y de deidad y divinidad, que habita igualmente plenamente en su ser, igual que el Padre, igual que el Hijo. Entonces,
Pero a lo que yo quiero ir con ustedes, hermanos calvinistas, porque yo sé que son mis hermanos, porque yo sé que ustedes son salvos. Yo he hablado con ustedes y ustedes han dado testimonio de salvación. Entonces, los voy a llamar hermanos porque en Cristo estamos en la misma posición en Romanos 6:23. Salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, pues ustedes han sido seducidos por otro evangelio que es anatema, herético anatema. También ustedes pueden decirle a mi persona lo mismo, no tengo ningún problema de que me llamen otro evangelio y me llamen anatema, pero yo apelo a las escrituras. Y eso que hoy no vamos a tomar, cosa que ninguno de ustedes, porque ustedes son extraordinariamente selectivos, son muy, muy habilidosos, porque ustedes solamente con pinzas escogen los escenarios para conversar conmigo. He presentado, insisto, una tesis desde el punto de vista de la coherencia, de la exégesis coherente atributiva. Es imposible que nuestro Padre, habiendo manifestado de manera universal a través de las Escrituras en una palabra divinamente inspirada, inerrante, suficiente e infalible, haya dicho que Él quiere que todos los hombres sean salvos, que ninguno perezca y que tenga una lista secreta. Si fuese verdad que Él tenía una lista de alma, es ilógico, no hay lógica racional, coherente, que pueda aceptar que él vaya a decir, sabiendo los que iban a ser salvos, que él a la vez diga, es que yo quiero que sean salvos, lo que ya yo sé que van a ser salvos. No hay coherencia. Eso no lo aguanta ni siquiera el pensamiento humano, menos el pensamiento con mayúscula de nuestro Padre. Decir que yo quiero y tengo el deseo de que ninguno perezca, y son los que yo sé que no van a perecer, porque ya yo lo decreté, y que todos los hombres sean salvos, pero me estoy refiriendo a la lista desde el punto de vista de eficiencia y de redención del tiempo y redención del vocabulario. Eso no pertenece a un ser, es que ni siquiera a un ser humano, mucho menos a la presencia y existencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Ok. Nuestro amigo y hermano Javier nos dice, ¿verdad? Gracias por su tiempo. No rehuyo el término de calvinistas y con ello se entiende lo que confesamos en la Reforma, que la salvación es del Señor de principio a fin. Eso lo dice la Biblia. No hay que ser reformado para que eso ocurra. Jonás 2:9, lo que Sproul y la tradición reformada afirman sobre la eficacia de la expiación no es un arreglo estético. No es un arreglo estético, es un arreglo falaz. Es un arreglo que está asociado a un contexto que está sobresaturado de conceptos extrabíblicos como la creatio es nihil. Porque ese es otro tema. Que yo no quiero irme hoy por ahí. Yo quiero hacer más bien un contestatorio, aprovechando la enseñanza que me ha dado el pastor Héctor Lugo con relación a mi manera a la forma de hablar, de colocar el contenido. Entonces, voy a concentrar especialmente en el tema. Pero aquí hay algo bien interesante, ¿no? Fíjate tú, él utiliza todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que me viene no le echo fuera. Claro, eso es correcto. Porque es que aquí se está con Juan 6:37. Ese es un recurso para anular la tesis arminiana. Yo no soy arminiano ni calvinista. La salvación es irreversible, pero es una salvación donde no hay sinergia. El hombre no colabora con nuestro Padre a los efectos, ni con el Señor Jesucristo a los efectos de salvación. Eso es un punto bíblico, ni arminiano ni calvinista. Entonces, cuando él dice, ¿verdad?, que el Padre es el que entrega a aquel que va a ser salvo, ¿no? Que el Padre es el que entrega al alma para que sea salva a través de Jesucristo, ayudado por la operación del Espíritu Santo. Eso lo que está anulando es la sinergia, que el hombre por su propia fuerza no puede llegar a Jesucristo. Eso está claro, pero es que eso es bíblico. Eso todavía no hemos llegado al tema de que si somos salvos por elección o no somos por salvación. Por eso es importante bien decodificar las arquitecturas, las estrategias comunicacionales, la gramática comunicacional, apologética, teológica del calvinismo para nosotros poder pues hacer una defensa.
o una antítesis. Entonces él llega y dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Bueno, esto es interesantísimo y eso sí le vamos a dedicar un poquito de tiempo. Él está hablando del capítulo 1 del libro de Efesios. Pero resulta que en el libro de Efesios, cuando dice nos, hay 12 versículos donde él habla, nos escogió, nos predestinó, nosotros. Está hablando de los judíos, del pueblo judío salvo. Y hay algo bien interesante. En Cristo, todo lo que opere en Cristo, óigame esto, todo que tenemos una salvación posicional, porque la paga del pecado es muerte, más la gracia, el haris de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo soy salvo y fui salvo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso se llama salvación posicional. En Cristo no hay una clasificación de personas. Escúcheme bien, los calvinistas seguramente van a hacer una interdicción cognitiva y inmediatamente van a hacer un sesgo de interpretación y van a negar esto. Pero yo voy a apelar especialmente a mis hermanos que se están preparando, que están estudiando o que son ya estudiados, y vamos a analizar bien el capítulo 1 de Efesios. Bajo la salvación posicional de Romanos 6:23, parte B. Entonces, fíjate lo interesante. Todo lo que sucede o todos los elementos que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, entiéndase la iglesia, son almas de una sola categoría. Almas salvas. Yo voy a darle un abrazo a todos los que están en Cristo Jesús. Le voy a dar un abrazo a todos los que son salvos. Si Efesios dijese, nos escogió, vamos a decir, nos amó, nos amonestó, nos instruyó, en él estamos hablando de almas salvas. Porque no puede haber elección cuando hay un conjunto, entiéndase, el cuerpo de Cristo, formado por elementos de una misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza común a todos los que están dentro de ese conjunto? Vamos hablando en términos matemáticos, que son salvos. ¿Salvos en qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Más nada. Nacieron de nuevo y son salvos. Entonces, una elección en él no puede existir sino solamente una operación de elección, no soteriológica, porque ya estamos hablando de en Cristo. Y él empieza, fíjate que él empieza Efesios 1, dice paz y gracia, es decir, haris y shalom. Él está hablando, y más adelante, ya en el versículo 13, nosotros vamos a ver cómo él habla de vosotros. Entonces, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, él habla de nosotros. ¿Quiénes de nosotros? Los judíos, salvos. Y posteriormente vienen vosotros, ¿quiénes? Los gentiles salvos. Por eso después él habla y dice que la pared de separación fue destruida y que de los dos, entiéndase pueblo, hay que poner ahí un corchete, hizo un solo pueblo. Le dijo a los gentiles, mira gentiles, o le dijo primero a los judíos, le dijo, mira judíos, ustedes son salvos, pero también va a haber muchas naciones que no son judías, que de ahí va también a haber gente salva. Y yo he destruido, ¿cuál es la barrera de separación? La barrera racional que existía entre los judíos, ¿verdad? Que pretendían ser una raza escogida, elegida, como efectivamente fue creada para tal fin, y que ellos entendieran de que esa promesa de salvación, ya nosotros lo veíamos en la promesa que casualmente a partir de haber creído fue que le fue contada por justicia, cuando Abraham quedó como padre de tantas naciones como estrellas él pudo haber visto en aquella madrugada sin nubes, totalmente nítida y despejada, que el Señor aprovechó para ir a empezar a tratar con él. Entonces,
Cuando yo veo eso, ese error de interpretación, por supuesto que ha sido así por años porque los ha favorecido, pero léase usted independientemente y sin gesto el primer capítulo y el segundo capítulo, y mire que al final del segundo capítulo ya empieza a hablarse de una estructura de la iglesia, y posteriormente empieza ya él a hablar de que es un ministro para, o un predicador para los gentiles, y ya en Efesios capítulo 3 empieza a hablar del fortalecimiento del hombre interior, que es fundamental para que posteriormente lleguen al capítulo 4 los pastores, los maestros, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, empiezan a trabajar con un propósito no solamente de formación y de edificación del cuerpo, de tener hombres y mujeres con el carácter de Cristo lo más cerca posible, sino también preparados para esa gran comisión. Ahorita hablaba, tuve 2 horas y media hablando con el pastor Bernabé Vegas de Perú, un maestro de maestros. Eso es un maestro de maestros, una cosa extraordinaria. Y estuvimos ahí unos diálogos bien profundos. Y casualmente estábamos tocando el tema de la importancia del hombre interior ser fortalecido como el prerequisito para que todo el desarrollo humano cristiano que pueda agradar a nuestro Señor empiece a tener formas bien concretas, definidas y de frutos a partir de estar enraizados y arraigados en el amor. Y así podemos comprender cuál es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo y también comprenderlo, agarrarlo. Ok, entonces la distinción entre nosotros y el vosotros es completamente nítida. Fíjate tú que aparece ahí también el vosotros, que no tenías esperanza. Y después dice nosotros, lo que sí teníamos, estábamos esperando aquí en al Mesías. Y él incluso hace una unificación cuando habla de la tribulación y dice, bueno, nosotros también teníamos esa misma tribulación que ustedes y estábamos sin Cristo, pero ahora, estando en Cristo, ya las cosas han cambiado. Entonces, es bien importante y yo les quiero mostrar, ¿verdad? Después entonces dice a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó también justificó. Bueno, eso es un clásico de Romanos 8:30. Si Lawrence Vance en su libro The Other Side of Calvinism, el otro lado del calvinismo, no logra conmover y destruir esas estructuras, yo prefiero trabajar sobre los elementos extraescriturales, que es muy simple, porque según Colosenses 2:8 y 1 Corintios 3:11 y 4:6, que dice que aprendamos a no ir más allá de lo que está escrito, que no coloquemos otro fundamento que no sea Cristo, que es la misma palabra, y Colosenses 2:8 que nos advierte de las trampas de Taur, según comentarios de A.T. Robertson, de esa filosofía teísta griega, judía, esenia, gnóstica, no importa, cualquier filosofía teísta que vaya más allá de la escritura. Y ahí tenemos ustedes, ¿verdad?, cómo es fundamental la creatio es nihilo, según 2 Macabeos 7:28, para poder garantizarse el tema del pecado original y de la depravación total y de un aislamiento completo. Nótese que en la 5ª edición del libro de Instituto de la Religión Cristiana, Calvino, increíble, porque son como 700 páginas, de acuerdo a la versión, son como 700 páginas y no aparece la creación neumatológica a partir del soplo y aliento de vida de nuestro Señor Jesucristo. Él trabaja sobre la creatio ex nihilo, y esa es otra trampita que podemos después descubrir, porque entonces él agarra que no nombra a los maniqueos, pero es que los maniqueos sí hablaban de que la influencia de ese Dios de ellos se transmitía al hombre, y el hombre prácticamente era divino, solo que estaba metido en un cuerpo corrompido, ¿verdad? Pero es que eso es que lo digan ellos, yo no tengo por qué hacer una antitesis que, mentiras, Calvino no utilizó el maniqueísmo como una excusa, él sencillamente necesitaba tener un hombre aislado neumatológicamente del aliento que fuese creado de la nada, y al silencio teológico administrativo que tiene Calvino yo me remito. Si ese hombre, si el soplo y aliento de vida hubiese sido una pieza fundamental y pudiese ser útil a los efectos de la soteriología calvinista, el Calvino lo hubiera expuesto, pero una hoja sí y una hoja no. Estoy quizás exagerando. Entonces, ahí le dejo la respuesta a nuestro hermano agustiniano calvinista y seguimos ahorita con otra pregunta.
Javier Pacheco regresa. Es interesante esto. Javier, debes mejorar tu capacidad de interpretación de texto. Que dicen, lo que llamas coherencia atributiva, yo confío en que la Biblia es coherente en sí misma y suficiente para interpretarse a sí misma. No necesitamos un método externo que funcione como lente adicional para dar sentido a la revelación. La coherencia de Dios se refleja en su palabra y de ahí surge la doctrina. Ok. La coherencia atributiva es una pieza fundamental porque hace una asociación entre los atributos de una persona y lo que dice, lo que hace, lo que piensa, lo que propone y lo que define. Vuelvo otra vez a insistir en el deseo de nuestro Padre de que todas las almas, de que todos los hombres sean salvos, que ninguno perezca, que vayan al arrepentimiento y vayan a la verdad. Lo expliqué en un término anterior. Yo tendría que hacer una inversión y buscar un atributo desconocido de nuestro Padre que sea coherente con el argumento que presentan los calvinistas. Que aún estando ese versículo tan claro y tan nítido, ellos lo pasen por alto, no hagan una antítesis que sea tomando en cuenta el atributo de honestidad, el atributo de ética, el atributo de verdad, el atributo de moral de nuestro Señor Jesucristo, todos con mayúsculas, porque así como nosotros amamos porque Él nos amó primero, nosotros tenemos moral porque Él primero la tuvo. Somos éticos porque Él primero la tuvo. Nosotros hablamos porque Él habló primero. Nosotros vivimos porque Él vivió primero. Fíjate lo interesante, ¿no? Entonces, es imposible, al menos el Dios que yo conozco de las Escrituras, no el Deus Calvinensis, ¿verdad? Sigo entonces revisando. A mí me gusta resolver estas cosas, sigo con nuestro hermano Javier Pacheco, ¿no? Dice, por lo tanto, lejos de ser un dictado calvinista, dice, si Cristo murió eficazmente por todos sin excepción, claro que sí. Entonces, todos sin excepción debería ser salvo. No, eso, ahí está la trampa del argumento. Que haya una expiación ilimitada, en ninguna manera podemos nosotros pensar que eso apunta a una salvación universal. Porque Juan 3:16 y 17 determina el límite. Dice, de tal manera nuestro Padre amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mira la cláusula condicionante. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, una expiación ilimitada no significa una salvación universal. Yo me acuerdo haber leído, esos son argumentos de Sproul. Esos son argumentos entonces dice, Cristo murió por sus ovejas y ellas oyen su voz. Sí, pero son las ovejas después que fueron salvas. Antes de ser salva, Jesús no tiene ovejas. Entonces es obvio. Murió por sus ovejas y ellas, ¿cuáles son esas ovejas? Las que hicieron efectiva esa salvación que es ilimitada. ¿Qué significa ilimitada? Tomemos el caso de la invitación a mi cumpleaños. Tomando en cuenta los seguidores, tengo 5,000, creo que 300 seguidores. Están incluidos, creo que mis contactos. O son aparte, no lo sé. Lo cierto es que si yo tengo un número ya finito, yo sé que son 5,300 personas, yo voy a preparar 5,300 vasos de Pepsi-Cola y 5,300 raciones de ensalada, 5,300 raciones de ¿cómo se llama? De torta y 5,300 juegos de cubiertos. Porque yo tengo el deseo y voy a dar una provisión de satisfacción de acuerdo al acontecimiento, en este caso una boda, para que en el caso de que la totalidad de todo, yo sé que siempre va a faltar alguien, pero yo hago una provisión en el caso de que por alguna razón la totalidad de todas las personas vayan, asistan a mi cumpleaños. Pero eso no significa de que todos vayan a aceptar mi propuesta.
que esa oferta de que vayan a un cumpleaños, todo el mundo la acepte. Unos no querrán, otros no querrán y van a ir por el banquete. Otros querrán y no van porque no pudieron. Es decir, quieren ir, pero no pueden porque tienen algún compromiso o están enfermos. Pero desde mi punto de vista, como el anfitrión, yo tengo una provisión. Ese es un modelo aproximado. No es literal, ni quizás el mejor, pero es un modelo que nos introduce al concepto de una salvación ilimitada. Como tantas almas hubo sacrificios para toda la humanidad hasta el día que venga el Señor a llevarse su iglesia. Antes, en o después del arrebatamiento, de la tribulación, eso no es un tema de ahorita, pero de que se va a llevar su iglesia, se la va a llevar. Eso está escrito. Entonces, la salvación es para es decir, toda la totalidad de los pecados fueron colocados en su, igualito que el 14 de Nisan, el Cordero Pascual, idéntico, no hay diferencia. Aquel judío que tenía fe, que iba una vez el 14 de Nisan allá al templo y veía al sacerdote que ya había cumplido las prescripciones levíticas que el Señor había establecido para los efectos de que él pudiera ser satisfecho en toda esta cantidad de cosas. El que tenía fe, que es que el sacerdote había colocado sus pecados ahí, sí, y él era salvo. Solo que había que hacer, y tenía un sacerdote imperfecto, y todos los 14 de Nisan se volvía a repetir otra vez ese sacrificio, hasta que al fin, una vez y para siempre, ¿verdad? Según el libro de Hebreos, ya ese sacrificio, una sola para siempre, y ahí es donde el velo del templo para tener acceso al lugar santísimo se rompió, ya hay un libre acceso. ¿Quién es el que da el libre acceso? El mismo Señor Jesucristo, como el camino, la verdad, la puerta, la vida, la salvación y lo demás. Estamos aprendiendo, recordar, me encanta porque esos son temas bien interesantes desde el punto de vista de teología. Sebastián Lara Arrieta, venezolano, un gran, considero un amigo, hemos hablado largo y tendido desde hace muchos años, desde que nos conseguimos la primera vez. Al principio él estaba coqueteando con el calvinismo, le presenté los argumentos, pero su tanque que estaba a la mitad se llenó. Está bien, no es algo que lo vamos a imputar, pero lo denoto. Él dice, ¿verdad? Dice, Dios tiene el poder. Yo prefiero colocar el Padre. El Padre tiene el poder de hacer que las cosas sucedan o no sucedan. Sí, pero para que sucedan, Él tiene que haberlas decretado. Bueno, eso yo no lo veo, porque eso básicamente es la declaración de Westminster, donde prácticamente este Dios, oye, ya hay un retardo cuando yo hablo, creo que se está viendo muy lento. Bueno, pero espero que el audio no esté afectado. No sé qué pasa, porque tengo un buen ancho de banda. Lo cierto es que el mundo que propone, mundo distópico, que propone Juan Calvino, Agustín y Westminster, ya refrendado pues por la vía de esa confesión, es un mundo diseñado bajo líneas de programación o de JavaScript o de Python. Pero es que ellos necesitan eso, porque es lo que el Señor no dice. Mira, yo no he revisado la King James Version en totalidad, pero alguien dijo que la palabra soberanía no aparece en la King James Version. Y en la Reina Valera 1909, que tengo la concordancia en software, aparece dos veces. Una la hace Job y la segunda aparece en el Nuevo Testamento, dos veces. Cuando yo voy al fondo griego de lo que se llama soberanía, perdónenme que ahorita no lo recuerdo con detalle y cuando yo no recuerdo con precisión, prefiero no hablarlo. Pero usted puede ir al fondo griego en Bible Hub, por ejemplo, usted puede conseguir el interlineal y hacer el análisis morfosintáctico. Y usted se va a dar cuenta que ahí no aparece la palabra soberano como nosotros la vemos. Haga ese ejercicio. Es obvio, tácito y sobreentendido. Y ninguna persona
aún no cristiana, que considere que hay seres sobrenaturales de enorme poder, era el teos griego, puede pensar que una entidad que pueda ser la causa de toda causa o el origen, el arjé del fundamento de toda la existencia, pueda haber alguien de la creación y doblarle el brazo y afectar su poder, rivalizar con poder. Por eso es que nuestro Padre nunca habló de él presentarse como un Dios soberano, ni nuestro Señor Jesucristo en su nombre de Jehová tampoco. Pero los calvinistas, para poder garantizarse una posición elitesca, ellos no defienden la verdad, ustedes no están defendiendo la verdad. Porque si ustedes estuvieran defendiendo la verdad, la primera vez que yo te dije a ti, Sebastián, o la primera vez que cualquiera de ustedes ha leído mis escritos, y yo coloqué que la creatio es nihilo, que es una especulación, es un argumento lógicamente imposible, como que en el plano cartesiano Dios pueda tener un triángulo con 4 caras o un triángulo que la suma interior de los ángulos de 48 grados. Es imposible que de la nada pueda alguien, incluso nuestro Padre, incluso nuestro Señor Jesucristo, que de la nada pueda crear algo. Porque en la nada, nada hay. Y cuando nosotros vemos Hebreos 11:3, dice nítidamente que lo que se creó fue creado de lo que no se veía. Y la nada no encaja como conjunto vacío de decirle, bueno, es que la nada es algo que no se ve, porque si hay algo que no se ve, es que es invisible. Y hay cosas que son invisibles y existen. Entonces, si ustedes realmente apelaran a la verdad, si ustedes realmente tuvieran ese celo por defender la verdad, y no por defender la reforma, y no por defender, como dice Javier Pacheco, no, que la tradición reformada y la confesión de Westminster, eso es la apelación a un eso se llama el Master Dixit, la apelación a la autoridad. Yo tengo que ir a las escrituras, y cuando yo veo que el mismo Calvino usa la creatio in nihilo, y no solamente eso, sino la impasibilidad estoica, que incluso la aplica es a Dios, que viene siendo la ousia dentro de la doctrina del homoousios nicénico. Ousia es Dios. Entonces, porque él no puede imputar al Padre de impasible. El Padre no es impasible. El Hijo no es impasible. El Hijo tiene sentimiento. El Espíritu Santo es entristecible. El Padre dijo, he aquí que veo he aquí a mi Hijo en el cual tengo complacencia. El mismo Jesucristo lloró cuando murió Lázaro. Lloró por Jerusalén, un hombre de sentimiento, un hombre con tuvo ira también. La impasibilidad que plantea el agustinianismo calvinismo, ya eso viene de los tiempos de Agustín, es solamente explicable y aplicable a la ousia de Nicea. A la ousia, es ese elemento que es común al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de relaciones ¿cómo se llama? Hipostáticas primarias, y posteriormente vienen las secundarias entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y ahí es donde aparece la pericoresis. Pero fíjate que no hay pericoresis entre la unión de la ousia y el Padre, la ousia y el Hijo, y la ousia y el Espíritu Santo. Eso lo dejo para otra clase o para otra pregunta. Entonces, Sebastián, tú estás forzando una condición, y para ti es importante, claro, es que tú dependes de esos decretos. Solo para garantizar que el hombre arminiano no participe en la salvación. Yo no soy arminiano. Y los argumentos que estoy presentando yo no tengo ni defender a Arminio ni defender a Calvino. Yo sencillamente estoy basándome en lo que está escrito. Sebastián trae otra pregunta interesante. ¿Por qué creer que Dios, o el Padre, es soberano sobre todo y el único punto donde no aceptamos su soberanía en la salvación? Pero es que fíjate tú, Sebastián, y a mí me encanta decodificar los tubos de destrucción. Esto es una falacia. Porque yo nunca he dudado de la soberanía absoluta
Nunca. Y el plan de salvación basada en la gracia de nuestro Padre. Porque ustedes siempre hablan del Dios soberano, pero yo nunca, lo notó Newton Peralta, que ellos nunca hablan de Dios como el Dios del amor. Pero eso es una interdicción cognitiva que de manera instintiva evaden hablar del Dios de amor, porque es difícil. Volvemos otra vez a la coherencia, a la coherencia atributiva. Es difícil que él, siendo el amor, sea tan miserable que diga que él quiere que todos los hombres sean salvos, dándole ese gozoso y carnal. Por supuesto, no es el Padre que yo veo en las Escrituras, pero es como que ellos se plantean un ser humano tan mentalmente dañado, que es capaz de decir, yo quiero, y públicamente, y la gente lo oye, wow, él quiere que yo sea salvo, él quiere que yo no perezca, que por cierto es un elemento bien importante dentro de los argumentos evangelísticos, ¿no? Cuando buscamos llevar el plan de salvación a la gente, ¿no? Y que realmente sea una estafa, porque ya él sabe de antemano y vayamos a Juan Calvino. Pero eso ustedes no van a desarrollar nunca ese tema conmigo, porque ustedes saben, y eso es lo bonito de trabajar conmigo, que los temas que yo planteo, ustedes no pueden contestar. Calvino dice que taxativamente que de acuerdo que los hombres fueron creados en condiciones y estados diferentes. Y es tan interesante, Sebastián, tú que eres un hombre bien estudioso y el resto de los hermanos, que en la edición que Valera tradujo del francés o del latín, creo que fue del francés, al español, instituciones, Valera dice en condiciones y estados diferentes, o en estados y en condiciones diferentes. Y la edición que yo tengo ahorita, que se supone que es la transcripción en facsímile, en letra moderna de Valera, omitieron una palabra. Y es interesante porque cuando Calvino dice que fueron creados en condiciones interesantes, aunque hay argumentos, yo estuve hablando la otra vez con un gran teólogo y wow, los argumentos que él presentaba eran argumentos de evasión, porque Calvino lo establece, él está haciendo una defensa que yo no la veo. Calvino dice, según como fueron creados, unos van para pedir. Hay una creación más que un decreto, Seguimos. Esto es un ícono para el estudio del pensamiento crítico, la comunicación ministerial y la decodificación de trampas argumentales, que si uno se descuida te meten por ahí. Así que yo, este señor, amigo y hermano de ustedes, yo soy un león, ¿cómo se llama? Un viejito león ya de 60, de 6 bosques, uno por cada década. 6 bosques, casi 6 bosques y medio, ¿no? Y ya yo he logrado decodificar estas cosas. Fíjate lo que él dice. Porque si no es así, es decir, él está ya suponiendo de que yo estoy considerando que no hay soberanía en la salvación. Al decir que no hay soberanía de la salvación, me está metiendo en los terrenos arminianos donde hay soteriología, donde el hombre tiene capacidad de influenciar o de participar en su salvación. Ya yo aclaré ese término, pero entonces él dice, pensar que no es así es poner una especie de ring donde el hombre y Dios comienzan a pelear para ver quién impone su voluntad. ¿Se dan cuenta? Y es importante, Newton, Christian, mi hermano Álvaro, los que estamos estudiando doctrina, es importante que veamos cómo se nos meten si nosotros lo permitimos. Son hábiles y astutos, pero porque nosotros lo permitimos. En lo que nosotros empezamos a tener estructuras internas de protección gramatical, racional y lógica, vemos que eso desaparece, que no tienen espacio para. Porque entonces él me está llevando a su terreno para que su tesis prospere. Porque ¿quién dice? ¿Verdad? Dice, entonces es decir, que Dios desea que todos los hombres sean salvos y por el otro lado es quien decide si lo acepta o no. Te has equivocado, Sebastián, porque tú está bien si eso tú lo estás hablando con los arminianos, que es otra de las trampas argumentales.
Pensar que hay una polarización, o si yo soy calvinista tengo que ser arminiano, pero como no soy arminiano tengo que ser calvinista, porque el evangelio está, el verdadero evangelio está en el calvinismo. Eso es una de las pocas cosas realmente intensamente pedantes que nosotros podemos conseguir cuando el calvinismo se arroja o se arroga para él mismo esa posición de que ellos tienen el verdadero calvinismo y que son los... ¿cómo se llama esto? Son los seguidores y los de Pablo. Ok, entonces es clara enseñar la impotencia del hombre para acercarse a Dios y la regenere, la misma. Ok, disculpa por el escrito tan largo. Bendiciones, amado hermano Luis. Bendiciones también para ti, amado y querido hermano en el Señor. Yo te tengo a ti un gran cariño para que sepas. Y igual que tengo gran cariño por Javier, que estuvimos hablando en una oportunidad, igual que por Álvaro de Cuba, y que son hombres de verdad buenos. Ustedes son hombres de buen corazón. Pero aquí estamos en el ámbito de las ideas, no de la socialización, ni de los atributos que todos tenemos después que hemos sido salvos. Tengo una deuda con nuestro hermano Samo Enoy, que no he tenido todavía el gusto. A ver, Samo, ¿cuándo nos podemos hablar? Mándame tu WhatsApp por teléfono y nos echamos una conversadita. Dice: mi apreciado hermano Luis, he llegado a pensar que el verdadero reformador fue Erasmo de Rotterdam, no Lutero ni Calvino. Erasmo no tenía intereses políticos, tenía el interés de glorificar a Dios, pues, sobre todo la corrupción del clero católico. Salud. Esa es una síntesis muy sana, muy precisa, y es uno de los temas que a mí más me ha apasionado, porque Lorenzo de Valla y Erasmo de Rotterdam son mis héroes. Fui profundamente influenciado por ellos, por su biografía. Igual que Dean John Burgon, igual que Miller, igual que David Hunt también, que fue un hombre que me inspiró mucho, especialmente con aquel libro, los primeros libros que me formaron hace 30 años, cuando fui salvo. Una bestia cabalga una mujer cabalga la bestia, creo que se llama el libro de él. Y son hombres que han dejado marcas, ¿no? en mi vida, ¿no? Porque me he tomado en serio sus lecturas. Pero fíjate lo siguiente, ellos hablan de reforma, pero ¿qué reformaron? Ellos hablan de que son protestantes. ¿Somos nosotros protestantes? ¿Y hacemos realmente nosotros honor riguroso, semántico a la palabra protestante? Yo digo que no. Primero, la historia de Lutero se basa en una indignación que ya él tenía en paralelo a la conciencia de que él tenía un pecado que lo atormentaba. No entendemos en qué términos era, pero él decía que nada de lo que él hacía, de las prescripciones propias de estos monjes agustinianos, lo satisfacía, y él tenía ese Espíritu Santo que lo convencía de pecado. Pero él también fue víctima de una indignación en cuanto a los temas papales. Él hizo un viaje con un amigo, y cuando entró en Roma, lo que vio allá fue terrible en corrupción. Eso lo puede usted buscar en otro lugar. El viaje de Martín Lutero a Roma antes de su conversión, por ejemplo. Ok. Sin embargo, el único realmente reformador fue Lutero, porque la colocación de las 95 tesis, sí es verdad que las colocó y las clavó en estas puertas de madera de esa catedral alemana. Realmente él no estaba buscando un cisma, ni estaba buscando una deposición del Papa, ni tumbarlo, ni nada, ¿no? Él sencillamente establece una cantidad de tesis, ¿verdad? Y básicamente estaban basadas sobre el deseo de que Roma cambiara, de que su amada iglesia cambiara a favor de una exposición y una praxis bíblica, como él sentía que tenía que ser. Al igual que cuando Lorenzo de Valla hizo el descubrimiento de la falsedad de la donación de Constantino, empezaron a aparecer los intereses políticos. Intereses políticos porque iba a haber bendición cuando se
se extinguiera el dominio de Roma sobre ciertos territorios que ya quedaban en manos del propietario sin ningún tipo de acreedor o de subarriendo, ¿no? O de arriendo, ¿no? Ya eran dueños de sus propias tierras. Entonces, detrás de Lorenzo de Valla, obviamente hubo intereses políticos, ¿no? Pero también detrás de Martín Lutero, igualito. Aquellos príncipes que se plegaron al luteranismo o a esa posición de distancia, pues especialmente luego de que fue anatemizado, ¿no? Martín, porque se le dieron oportunidades, pero hubo una de esas que le hubieran tendido una trampa como se la tendieron a muchos y fue rescatado por un príncipe, y fue su protector. Y de ahí fue donde se desarrolló pues el tema del luteranismo. Entonces, realmente ellos no reformaron nada. Ellos lo que sacaron a la luz, porque fíjate lo interesante de esto, mi hermano, que en el año 1525, lo dije en la entrevista que me hicieron el domingo, existió un grupo de uteritas, entiéndase, de corte anabautista. Y Calvino tenía aproximadamente 18 años para el año 1525. Quizás un poquito, perdóneme, ya son casi las 12 aquí en Caracas, ¿no? De la noche. Estoy cansado y tengo sueño, pero ya vamos a terminar. Entonces, estábamos, se me escapó un poquito con el comentario que hice. Ok, Lutero tenía aproximadamente 18 años de edad. Y no existía. Las únicas apariciones eran la de Lutero y la de Zwinglio, digamos, bueno, entre otros, ¿no? Pero de los más conocidos, ¿no? Y estos anabaptistas tenían una teología existencial que impactó 4 cartas luteritas que le dieron a este hermano Robert Friedman para hacer una tesis, y él quedó impactado. Él dice que eso lo marcó y el resto de su vida se dedicó a eso, descubrir esa hermosura que existía. Y ellos no eran, al igual que Erasmo y Lorenzo de Valla, ellos no eran calvinistas, porque el calvinismo entra por Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona tiene reductos de la soteriología maniquea. Fíjese que en las retractaciones de Agustín en ningún momento aparece que él abjura en la totalidad del maniqueísmo, de todo menos de la salvación por elección. Él no desafía, él no toca el tema de la soteriología maniquea, ni se acerca a ella, la hace invisible. Pero él comprendió que lo que él llamó su conversión, o lo que sus biógrafos llaman su conversión, porque él nunca habla de que Jesús lo salvó, como habla cualquiera de nosotros que ha sido testigo de su instante de su salvación. Él no lo dice. Que no sea salvo, yo no lo sé, pero solamente digo que él ni Juan Calvino muestran indicios de haber sido salvos verbales, me refiero. Y en el caso de Juan Calvino, su carácter, la soberanía de su orgullo, de su maldad, es difícil pensar que él haya sido salvo. Un hombre muy inteligente, cautivado por una idea, y yo creo que por ahí entran los tiros cuando él enseña la idea de que personas salvas a partir de la elección. Son élites, y ninguno de ustedes quiere perder ese status quo temporal que va a acabar cuando ya lleguemos a la presencia del Señor, y eso es lo que ustedes defienden. Por eso hoy son tan hirientes, son tan vulgares, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios y a mi disciplina, porque yo tengo más de 600 personas bloqueadas y gran parte de ellos son calvinistas vulgares e indecentes. Y no porque yo sea sensible ni nada, sino que sencillamente yo tengo un protocolo de certificación que me permite que no haya distracciones. Y así la concentración y la eficiencia en mi participación en mi muro de Facebook está al máximo, al menos hasta donde he podido llegar. Entonces, volviendo al tema de la reforma, yo pienso que no por querer reformarlo, porque ni Lorenzo de Valla, ni Juan Calvino, ni Lorenzo de Valla, ni Erasmo de Rotterdam fueron en sí, tuvieron en su corazón el deseo de transformar a Roma. Lo que sí fueron unos críticos severos e implacables en búsqueda de la verdad. Vemos que Lorenzo de Valla, a través del dominio perfecto del latín
y haciendo un análisis de elementos que no pertenecían, anacrónicos, que no pertenecían a las épocas. Él descubrió incluso, fíjate lo interesante, descubrió palabras que no existían en latín y fueron colocadas en la donación de Constantino. Y consiguió palabras, frases que correspondían a un latín de 200 o 300 años antes y no del año 350 aproximadamente, que donde supuestamente el emperador Constantino le cedió las tierras a la Iglesia Católica a través del Papa Silvestre, según un milagro que el Papa Silvestre había hecho de curarle una lepra a Constantino. Eso es falso. Eso es una invención que le sacaron provecho por muchísimos años. Provecho económico, militar, político y religioso. Entonces, Lorenzo de Valla fue famoso porque siendo católico, siendo un hombre en gran eminencia, que llegó incluso a ser, si mal no recuerdo, secretario de un papa, o al menos aspiró, estuvo a punto de ser secretario de un papa, tendría que revisar un poquito esos dos eventos. Él no comió cuento. No comió cuento y él hizo su investigación forense y descubrió la falsedad. Eso se llama forencia de documentos. Y Erasmo avanza cuando él se consigue con Erasmo de Rotterdam el librito de la Colatio Novi Testamenti, o la segunda edición, no sé si fue la primera o la segunda, y él la consigue y se da cuenta que el tema textual, dada la fama y la credibilidad que tenía este hombre, Erasmo de Rotterdam, esa es mi opinión y mi análisis, se empieza a introducir en el tema de la crítica textual, descubre que efectivamente hay manuscritos griegos que tenían más palabras, entiéndase bizantino, y se enamora del tema y Dios lo coloca hasta que llega la Biblia hoy, ¿cómo se llama? La Biblia Reina Valera. Entonces, si es desde el punto de vista textual, podemos hablar que no solamente Erasmo de Rotterdam fue un crítico textual, sino que fue un reformador, porque reformó el conocimiento, lo sanó, lo curó, desde el punto de vista de dónde estaba verdaderamente una palabra pura, preservada, que efectivamente la conseguimos nosotros a partir de los textos receptos. Así que, mi hermano, fue bien interesante tu opinión y mira el segmento tan bonito que salió a partir de tu comentario. Dios te bendiga. Ok, Daniel Rodríguez. Dejando de lado el nombre de Calvino, la predestinación es un tema plenamente bíblico. Existen varios aspectos que deben considerarse para su comprensión. Los secretos de Dios, una trampa importante. Todo aquello dentro del agustinianismo calvinismo, filosófico teísta, porque esas cuatro palabras van ataditas en un mismo collar, que no quede claro y que no haya explicación bíblica, entonces aparece la idea del secreto, de los misterios, de que de Dios no se conocen todas las cosas. Eso es una pieza hermosa para estudiar el uso de falacias y de recursos argumentales que permiten y habilitan que ciertas interpretaciones prosperen ante la falta del descubrimiento de los elementos tramposos. En un sentido, no estoy diciendo que sean tramposos, me refiero a trampas argumentales, que son instintivas porque ya el sistema calvinista los obliga, porque todos dicen lo mismo. ¿Cuántos años yo no tengo compartiendo y debatiendo con calvinistas? Y todos llegan a lo mismo. No hay uno porque es un formato, y es un formato porque así tiene que ser. Porque la estructura, mire, cuando la filosofía se une con la Biblia, se produce una cosa que es lo que yo llamo la plastificación eisegética. Un polímero, como esos polímeros como el chiclet, ¿verdad? Que usted lo estira y lo estira y lo estira, igualito. Igualito. Y no recupera la forma, porque si recupera la forma, regresaría a través de la vera, ¿no? Se estira de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Entonces, él dice, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Que después la cuestión de que la salvación se pierde, no. Bueno, en el caso la salvación es irreversible por varias razones, pero la principal es la doble negación hiperenfática que está en Juan 10:28, donde está el umi morirán, el no morirán, dos no en griego que se escriben y se pronuncian diferente. El primero se llama u, el segundo se llama mi o se pronuncia mi.
y ambos garantizan la hermético, la declaración de que no morirán. Y el no morirán significa de que no importa cualquier argumento filosófico, racional, inventado, imaginativo, especulativo, no importa cualquiera la calidad, porque cada uno de los no tiene una obligación de proteger a la declaración en que no cambie su sentido negativo, que no se transforme en algo positivo. Y segundo, la idea de una salvación eterna, sea matemáticamente, bíblicamente o incluso dentro de lo que es la filosofía, o la matemática, al tú plantear algo eterno, no acepta puntos de discontinuidad. Usted tiene una función eterna, porque usted tiene una integral que va desde menos infinito a infinito, pero de alguna manera ese infinito del comienzo tiene un valor que es no finito, que hay una discontinuidad, ya eso ninguna matemática lo acepta. Entonces, si él da la salvación tiene dos atributos, al menos dos atributos. Tiene una salvación posicional y una salvación desde el punto de vista temporal eterna, es decir, que nunca prescribe, no importa la circunstancia. Entonces, eso para mí no ha lugar, porque yo estoy de acuerdo con las escrituras, no con el calvinismo. El calvinismo no ha sido el que se ha encargado no, gracias al calvinismo no es que sabemos eso, gracias al estudio gramatical del griego y de profesores que han enseñado esa materia. Después dice la naturaleza del libre albedrío y la conciencia. Yo personalmente no creo en la libertad, en el libre albedrío, no lo creo. Yo creo que el hombre, porque ninguno es libre, usted no es libre de sus pecados, usted no es libre de sus pensamientos. Usted cuando usted tiene un dolor de muela, usted es cautivo con el dolor de muela. Cuando usted usted necesita hacer un ayuno, ¿verdad? Y entonces usted, ¿cómo se llama? El hombre no es libre de hacer lo que quiera. Un esposo, ya al casarse, no es libre. Cuando usted tiene un niño, usted no es libre. No existe esa libertad. Lo que yo tengo sí de manera absoluta, y está resaltado en Deuteronomio 30, creo. Lo dice aquí que pongo el cielo y la tierra como testigos contra ti. Creo que es 19:30 o 30:19, por ahí está, ¿no? Casualmente él coloca dos testigos simbólicos: el estrado de sus pies, que es la tierra, y el trono, que es el cielo. Y dice, y lo pongo contra ti. Y aquí que pongo la vida y la muerte, la maldición y la bendición, y te dice, escoge la vida, para que los días sobre la tierra se alarguen. Porque dice así. Pero más adelante dice, y escucha la voz de tu Señor, acércate a Él y ámalo. Pero el hombre tiene capacidad de escoger, de amar al Señor. Lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Es un imperativo. Si hay un imperativo y el Señor dice que no nos va a poner cargas que nosotros no podamos soportar, el hombre puede amar por decisión. Y podemos ver grandes ejemplos en el mismo tema de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, estoy agotado. De Baal. Josué, creo que es Josué. Oye, perdóname si no es José, estoy agotado de verdad, ya estoy por terminar. Cuando él dice, sí, creo que yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso no viene por la vía de decretos predestinados. Ellos escogieron servir al Señor. Podían no haberlo hecho. Entonces, el hombre lo que tiene es una capacidad de escoger. Porque es verdad, si el hombre tuviese un libre albedrío, la soberanía de nuestro Padre crea en entredicho, queda erosionada. Claro que sí, porque entonces tendría realengos donde es imposible. Nuestro Padre dice, ¿verdad? Dice que Él inspira tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. A Faraón le endureció el corazón. Pero eso no significa que Faraón escogió. Y mira si hay alguien que escogió, no es que él, por la fuerza de esa dureza, porque la dureza fue en un momento específico. Y él fue endurecido, no recuerdo ahorita, eso yo lo estudié hace tiempo. Él fue endurecido, una por el Señor, pero otra él mismo se endureció su corazón por él mismo, no por la obra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que me da a mí una libertad donde no haya agentes externos ni internos es de yo tomar decisiones. Por eso es que la primera intercepción
neumatológica que el hombre recibe es la creación. La creación da muestra de que existe al menos un creador. No dice que hay un padre, que un hijo, ni un Espíritu Santo. Eso no se lee en la creación. Pero en la creación sí se lee que hubo un creador, un ser inteligente, con un diseño inteligente. Y no hay manera, el hombre queda sin excusa. Pero la segunda intercepción de afectación neumatológica es la palabra que es viva y eficaz. Entonces, la única manera que la palabra no pueda ejercer efecto sobre el hombre es que el hombre no le escuche. Que el hombre no le escuche, porque incluso hay una ley, según el libro de Romanos, que está escrito en nuestros corazones, que también nos deja excusa de que está bien, yo soy ateo y el desconocimiento de la ley no justifica su desacato. Pero en este caso no es el conocimiento, es que hay una ley escrita en el corazón de cada hombre, sea salvo o no salvo, que le da conciencia de qué es lo bueno y de qué es lo malo, porque hay normas y principios que son más allá de dictados sociales, son inherentes al plan de salvación y al plan de creación que el Señor hizo en los seis primeros días. Entonces, insisto, esa es mi posición, no existe el libre albedrío, lo que el hombre tiene es la capacidad de escoger. Entonces, ¿cómo en mi modelo, cómo comienza el tema de la salvación? Bueno, lo primero es que tiene que ser interceptado por un mensaje evangelístico, por un programa de radio, por una hojita en la calle, por una Biblia, una hojita que alguien se consiguió en la calle. Yo conocí el caso de una persona que fue salva, y eso es un testimonio de los Gedeones, y fue una sola hoja que había quedado en un retrete de una cárcel, que habían utilizado la Biblia como para asuntos de higiene. Y esa hojita era una de las hojitas que había quedado en el libro, y él la abrió y él fue salvo ahí mismo. También está el caso de un sicario, eso está en un museo de los Gedeones, que estaba en Bogotá y iba con la encomienda a matar a una persona. Wow, eso a mí me conmueve. Y abrió la gavetica y consiguió la Biblia azulita de los Gedeones, y él leyó y esa noche fue salvo, y él agarró esa Biblia y la anotó y se la mandó a los Gedeones. Eso es lo que llamo la intercepción. Ahora, él leyó, pero él de alguna manera decidió seguir estudiando. No fue porque hubo una fuerza de decreto, de que hubo un hombre, que el padre que ya tenía predestinado todo, no. Ahora, él quiere que todos los hombres sean salvos, sí, ese es un deseo. Y él puede, de alguna manera, presentar opciones, pero ¿cuántas veces no ha presentado opciones y ha abierto puertas y la gente no ha querido? Aquí que abro la puerta, toco la puerta y abro, y según escuche mi voz, cenaré conmigo y cenaré conmigo. Eso no tiene un origen de predestinación, porque si él va a abrir la puerta, ¿verdad? Y viene por un decreto, entonces ¿para qué va a decir que aquí si alguno abre la puerta cuando él ya va a saber que el que la va a abrir viene por el lado de un decreto? Una acotación bien interesante, dice: si de algo estoy absolutamente convencido mediante el estudio de la Biblia, es que Dios ama a todos los humanos por igual y en su máxima expresión. Su amor es máximo por mí, más en la misma medida que por todo. Sí, no hay sombras de variación, es el valor absoluto, mi hermano Gregorio Ramírez. También de igual manera yo debo proceder aunque cueste, pues tal principio fundamental por el que somos. El calvinismo se presenta así totalmente errado en su comprensión bíblica, fruto de su poca maestría en el análisis bíblico. Bueno, yo ahí diría lo siguiente, ¿no? Ellos tienen una maestría excepcional. El tema no está en el arte de ellos, ¿no? De debatir, aunque entiendo el sentido de tu propuesta, mi hermano Gregorio, sino que ellos han sido extraordinariamente sofisticados para armar toda una estructura argumental que depende de elementos filosóficos, ¿verdad? Depende, por ejemplo, de la inventiva del pecado original. Un pecado original que es producto de Agustín. Un pecado original que le es necesario para poder justificar que un niño en el vientre muera y vaya al infierno. Porque el niño que muere va a la presencia del Señor, no porque haya un segundo camino de salvación, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la muerte, pero al no haber transgredido la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley, y la paga del pecado es lo que es muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. Entonces ellos, para poder garantizarse que sus decretos de predestinación
funcionen activamente sin puntos de discontinuidad en el vientre donde está un pequeño fetico, donde está un embrioncito o un niñito de 1 o de 2 años que no tiene conciencia, ¿verdad? Entonces ellos han inventado el pecado original y así garantizan que un niño de 1 año pueda ir al infierno, inventado, teórico, porque ninguno le ha preguntado, ninguno ha ido allá al infierno o al cielo, al infierno para saber si hay niñitos allá en el infierno, ¿no? Y entonces, pues ellos son muy astutos, extraordinariamente astutos y habilidosísimos. Por eso es que demanda, fíjate lo interesante. No, y lo dije en otro programa, en algún momento lo dije, no existen calvinistas de a pie. No existen calvinistas niños. Todos los calvinistas son sabios y entendidos. Uno habla con Sebastián Arrieta, por ejemplo, y es un hombre extraordinariamente inteligente. Una capacidad de argumentación, una capacidad de entendimiento superior al promedio del cristiano normal, que no es ni que sea malo ni es que sea bueno, sino que cada uno tiene sus dones. Entonces, el calvinista aborda a los intelectuales, porque en el intelectualismo hay una indefensión con relación a ver eso, y es fácil a un intelectual que siempre ha vivido en la sofisticación, yo no lo digo por el caso de Sebastián, lo digo en general, el intelectual disfruta mucho con el intelectualismo. Yo mismo he pasado por etapas de intelectualismo y las he abordado ahora diferentes, las he abordado completamente diferentes. Ya yo no me creo ni a mí mismo, y si alguien vaya a sacar esto, espero que no lo saquen de contexto, en el sentido de que, yo tengo dones como maestro, capacidad, mucha información ahí. Con esto yo no puedo ir a un hospital. Cuando yo voy a los hospitales, cuando he ido a tantos lugares de moribundos en salas de emergencia, les aseguro que yo no hablo como estoy hablando ahorita. O sea, aseguro que no toco el tema del calvinismo y de que la salud se pierde. Lo que tengo es una persona que necesita que con mis 10 deditos, ¿verdad? Yo le ponga ahí se comieron los dedos, porque estoy como en un formato ahí de fondo verde, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ellos son extraordinariamente inteligentes. Y hay que ser inteligente, porque están en el umbral, en la posición de los sabios y entendidos, no de los niñitos de a pie como con el hermano Adolfo Lugo, que siempre nos pone una carita ahí de una manita de saludos y demás. Bueno, mis hermanos, ya se ha cumplido 1 hora 12 minutos, 12:17 aquí de la madrugada. El tiempo ya se termina, estoy muy agotado y creo que he resuelto todo lo del comentario. Yo voy a tratar en lo posible de cuando se acumulen así estos diálogos tan intensos, tan bonitos, que podamos pues dar una respuesta así por video. Javier y el resto de los calvinistas, trabajemos sobre el tema presenten ustedes su antítesis, reduzcan al absurdo lo que yo he establecido en el primer párrafo ¿cómo se llama esto? En el primer párrafo del escrito que hoy aquí nos reúne. Presenten una antítesis, demuestren que eso es falso. Dios les bendiga y de verdad que los aprecio y los quiero mucho a todos. Hermano Luis Mendoza aquí de Caracas, Venezuela.